Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a nuestro Dios que nos permite en esta mañana traer una palabra de vida para nuestra vida. Hoy damos gracias a nuestro Dios que en su bendita presencia, que su bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Hoy damos gracias porque Dios nos da la vida. Hoy damos gracias porque Dios ha sido infinitamente bueno con nosotros. Porque nuestro Padre Celestial siempre derrama sobre nuestra vida, queridos hermanos, una palabra de bendición. Y más que nada tenemos que ser muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Muy agradecidos por su infinita paciencia, porque si algo tiene Dios para con nosotros es su paciencia. Si algo tiene nuestro bendito Salvador, hermano, para con nosotros es esa paciencia de salvación, es esa paciencia que nos tiene, queridos hermanos, para que podamos entender realmente los propósitos divinos. Por eso damos gracias que su infinita paciencia, bondad y fidelidad que tiene nuestro Dios para con sus hijos, realmente, hermano, nos bendiga y damos gracias por esa infinita misericordia que tiene para con nosotros. Por eso en esta mañana, de plano damos gracias a nuestro Padre Celestial. De plano damos gracias porque su amor es para siempre. Damos gracias porque nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece, nos realmente ministra nuestra vida. Y esa gratitud debe de ser ministrada con que nada tenemos con qué pagar, nada tenemos con qué, pero nuestra vida siempre tiene que estar rendida a los pies de Cristo, tiene que estar sometida a los pies de Cristo. Vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos de mucha idolatría. Vivimos tiempos de mucha brujería. Vivimos tiempos de mucho tinieblas, donde cada día el pueblo de Dios, queridos hermanos, se sumerge más en las tinieblas, sino en la luz. La falta de comprensión de los tiempos en que vivimos, la falta de comprensión en la búsqueda en el Señor, en la entrega en el Señor es muy evidente. Los hombres han aprendido, hermano, a vivir una religiosidad, una vida donde todo es al descuido, todo es al ahí se va, todo es creyendo de que pues es Dios quien va a intervenir. Vivimos en un tiempo donde hay un descuido completamente del mover del Espíritu y parece ser, queridos hermanos, que vivimos solamente tratando de impresionar a las personas, tratando de impresionar a los hombres en veces en la iglesia, pero no realmente de impresionar a nuestro Señor por medio de la fe, de una verdadera sujeción, de una verdadera, queridos hermanos, búsqueda en el Espíritu. Vivimos tiempos de grandes conocimientos para el pueblo de Dios, porque los hombres cada día van a ir desconectándose más de la palabra. Claro, no todos, pero la mayoría sí. Vivimos tiempos donde tenemos que agarrarnos más y más de Cristo, confesar su nombre realmente, hermano, porque muchos no se han dado cuenta, hermano, que hay ministros que piensan, queridos hermanos, que denunciar
que denunciar a los hombres en la política eso no va a evidenciar que la verdad, que un día aparezca el anticristo, un día tenga nombre el anticristo. Simplemente usan la teoría de la conspiración, solamente suponen, pero no dicen abiertamente que realmente Dios le ponen nombre a las cosas. Pero estamos seguros que va a pasar, las cosas van a pasar. Pero vivimos tiempos donde vemos la manifestación, el destape de la brujería, el destape de la hechicería, el destape, queridos hermanos, de todos aquellos que realmente están gobernando un pueblo, están gobernando una nación, un país, están gobernando un sector donde los gobiernos están entregados completamente, hermanos, a gente hechicera, bruja, como en los días de Faraón. Por eso el tiempo de la liberación del pueblo de Dios, queridos hermanos, tiene que ver con enfrentamientos como lo hizo Moisés, hermano, con la serpiente. Tiene que ver mucho contra quiénes y contra qué los líderes, el pueblo de Dios va a enfrentar. Yo creo firmemente que el hombre va a enfrentar, su lucha es contra las tinieblas, porque eso fue lo que hizo mi Señor Jesús cuando vino a este mundo. Vio que el pueblo estaba sentado en medio de las tinieblas y en sombras de muerte. Su lucha fue contra ellos, abrirles los ojos, abrirles el entendimiento. Que estaban sumergidos en las tinieblas, que estaban sumergidos, hermanos, porque la muerte los tenía prisioneros. No podían salir de ahí si no fuera, queridos hermanos, a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de la vida o de la entrega, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del hermano del Evangelio es sacar al hombre de la tiniebla, sacar al hombre, queridos hermanos, de la muerte, de esa mentalidad oscura, de esa mentalidad de una falta de conocimiento, y abrirle los ojos realmente, hermano, porque cuando alguien está en tiniebla está ciego. Cuando alguien está en la muerte, carece del Espíritu de Dios en su vida. Hacerles entender por qué el Espíritu de Dios tiene que venir, hacerles entender por qué el poder del Evangelio, hacerles entender que todo lo que mira, todo lo que oye realmente no es de Dios, que hay una mentira y un engaño. Todo aquello que tenga nombre está profetizado en el libro de Mateo 24, versículo 3, está profetizado, queridos hermanos, de parte de nuestro Señor, que en estos tiempos la gente va a ser engañada con la palabra cristianismo, con la palabra Jesús, con la palabra, queridos hermanos, que todos somos de Dios, que todos son de Cristo. Y eso que tenemos que tener mucho cuidado, que aquel que se diga que es cristiano, aquel que se diga que es la iglesia verdadera, aquellos que se dicen, queridos hermanos, que realmente son... Ahorita yo veo muchos videos de sacerdotes, hermanos, donde ellos defienden a capa y espada que los verdaderos cristianos son ellos. Y, queridos hermanos, pero ellos no se llamaban cristianos, se llamaban católicos. Pero con tal de confundir, queridos hermanos, a los hombres, llamaron de los hombres hacer diferencia entre cristianos evangélicos y los cristianos católicos, pues empezaron, hace poco fue eso, que empezaron a llamarse cristianos. Pero en realidad, queridos hermanos, ellos son católicos, son musulmanes, o los hombres están acostumbrados a llamarle a todo cristiano. Cristiano se refiere a una persona, pero no a un hijo de Dios. Por eso dice que la revelación de mi Señor Jesús en cuanto a su venida era que habrían hombres que usarían su nombre, habían hombres que se escudarán bajo el nombre de cristianos, hermanos, para engañar al pueblo de Dios. Como yo he estado publicando, hermano, cómo es que pastores, ¿verdad? Venezuela,
cómo se prestaron para ungir, para declarar palabras sobre el presidente Maduro, hermanos, y luego no se cumplió. Eran pastores ricos, eran pastores, queridos hermanos, que sus iglesias eran grandes, pero Dios no escoge por eso. Dios está esperando a un pueblo que realmente enseñe el arrepentimiento. Dios está esperando que su pueblo no solamente enseñe el arrepentimiento, sino que todo gire a través del arrepentimiento. Si algo no soportará las tinieblas, si algo no soportará en este tiempo, es que se le escape de la mano a las tinieblas, de la mano de la muerte, un hombre que se arrepiente de sus pecados, un hombre que se arrepiente, que hermano, de ir en contra de los designios de Dios. Es más poderoso, queridos hermanos, hablar sobre el arrepentimiento. Es más poderoso que hablar del anticristo, que hablar, queridos hermanos, de que los políticos, a todo mundo, todo ser humano, se le tiene que hablar sobre el reino de Dios, se le tiene que hablar del arrepentimiento. Será crucial, será de gran importancia para este tiempo de hablar del arrepentimiento. Yo creo que sería la base de todo ser humano. El reino de Dios tiene bases, el reino de Dios tiene requisitos. El reino de Dios, queridos hermanos, se mueve bajo una regla. Vivimos tiempos de grandes conocimientos sobre el reino de Dios, hermano. A Dios le importa que haya un pueblo que enseñe sobre el reino de Dios, de cómo los hombres van a ser salvos, de cómo es la salvación de su pueblo, a quienes Dios escoge. Hay una soberanía de parte de Dios. La gracia otorgada para la salvación no fue dada para cualquiera. Fue dada a los que ellos escogió. Los escogió porque en el corazón de los hombres hay algo en el cual Dios se agradó. Aunque bíblicamente en el corazón de los hombres no hay nada bueno, pero eso decimos nosotros. Pero Dios no mira como mira a los hombres. Dios mira, queridos hermanos, que en el corazón de mucho hombre, de mucha mujer, de mucho joven, de mucho niño, hay algo que es de parte de Dios, que es algo que es de Dios. Dios identificará a su pueblo, no por su corazón, sino por lo que Dios puso en su corazón. Todo sello de Dios tiene que tener algo que hay dentro. Por eso cuando la Escritura dice que fuimos predestinados, somos predestinados desde antes. ¿Por qué enseña eso? Porque y hay algo, queridos hermanos, dentro de nosotros. Dice en Efesios 1:11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme al propósito, conforme dice del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme dice, tuvimos herencia, recibimos algo de Él. Y por eso dice que nos predestinó. ¿Por qué? Porque recibimos ya, desde antes, ya traíamos algo. Dice que en Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea, dice, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice, queridos hermanos, que en este camino
Dice, y sabemos que a los 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, qué rico es entender que en la vida del pueblo de Dios, en la vida de aquellos que a quien mi Señor escogió o escogerá, porque habrá mucho pueblo a quien todavía Dios va a escoger, muchos hombres a quienes Dios va a escoger. Qué relevante es el corazón, qué relevante para que el hombre entienda de que no es una religión quien salva, no son las buenas obras de los hombres quien salva, depende cómo es el corazón con respecto al Señor. Muchos cambiaron de religión, pero nunca cambiaron de corazón. Acordémonos que cuando Israel sale de Egipto, Israel sale de Egipto, pero no salió Egipto de su corazón. Dice, y sabemos que a los que aman, a esto dice, los llamó conforme a un propósito. A su propósito son llamados. Pero también la palabra predestinó significa a los que Él escogió. No solamente los escogió porque en el corazón de mucho hombre, a quienes Dios llamó como pueblo. Mira, hermano, hay gente que Dios sabe que Dios ama. Hay gente que Dios puso el amor en su vida. Por eso dice que Él nos amó primero. Y Él espera que ese amor siempre sobresalga de nuestra vida hacia Él. Si hay requisitos que Dios mira el corazón de las personas para que sean salvos, sí, es un amor. Dios no llama a alguien que lo odie. Dios no llama a alguien que lo desprecie. Dios no llama a alguien que lo aborrezca. Dios no llama a alguien que blasfema. Dios no llama a alguien que se burla del Evangelio, que se ríe del Evangelio. Dios no llama a alguien que ama las tinieblas. O sea que su propósito es destruir toda obra de Dios. La salvación es un designio, es un propósito, es una voluntad absolutamente de Dios. Por eso dice que no depende del que corre, sino aquel en quien Dios tiene misericordia. La salvación, queridos hermanos, es de quien Él quiera. Pero preguntémonos, ¿qué tipo de corazón tenemos? Sabemos que tenemos un corazón malo, tenemos un corazón sucio, tenemos un corazón perverso, pero en lo profundo del corazón hay un amor hacia Él, que es lo que nos hizo ser salvos, que hay algo de Dios en nosotros. La predestinación es traer un sello, es ya traer algo de parte de Dios en nuestra vida. Eso hace que el hombre tenga como señal, queridos hermanos, algo de parte de Dios. Este cristiano no se va a escudar en la palabra cristiano, no se va a escudar bajo una iglesia, no se va a escudar, queridos hermanos, bajo una Biblia, no se va a escudar, queridos hermanos, estando en una congregación. No se escuda, sino se escuda, hermano, de que hay algo dentro de él que lo hace permanecer en el camino de Dios. Hay algo dentro de él que lo hace amar a Dios, porque es un escogido. Vivimos tiempos donde se escucha mucho la brujería, la hechicería. Vemos que en México, queridos hermanos, cómo se entregaron a demonios la presidenta, cómo hicieron ritos satánicos en la Suprema Corte de Justicia, en la toma de posesión de gobierno. Entregaron el mando, entregaron a México, entregaron, queridos hermanos, los entregaron a los demonios, lo entregaron a las potestades superiores. Contra eso tienen que entender la iglesia que va a luchar.
No estamos luchando con políticos, estamos luchando en manos de quien entregaron el país. Por eso es importante que entendamos que el propósito es, las tinieblas son las que quieren gobernar un país, las tinieblas son las que quieren gobernar un corazón, que quieren gobernar una familia, quieren gobernar, queridos hermanos, realmente todo el contorno lo quieren llenar de oscuridad. Pero nosotros ya trajimos un propósito en el Señor. Qué importante es entender cómo funciona el reino de Dios. Importante entender cómo es la voluntad divina. Esto es crucial en estos tiempos. Cómo es que nuestro Padre Celestial se está moviendo, no cómo se está moviendo la política, sino cómo Dios se está moviendo, cómo el Espíritu se está moviendo. Es incomprensible a veces para el ser humano entender cómo funciona. Mucha gente piensa que Dios tiene la obligación de ayudarlos. Mucha gente piensa que Dios tiene la obligación de salvarlos. Mucha gente piensa que tiene Dios la obligación de sanarlos, de liberarlos, de intervenir en su vida, de hacer un milagro en su vida. Ciertamente esto opera solamente para su pueblo. Porque Dios no deja a su pueblo, Dios no desampara a su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor, siempre lo protege, siempre lo ayuda, siempre tiene la mano extendida sobre aquellos que realmente le aman. Por eso el amor, el hombre no sabe amar. Si no fuera por nuestro Dios que puso entender el amor, no supiéramos amar, no supiéramos comprender. No supiéramos ni serle fiel, no supiéramos entender ni tan siquiera qué es la fidelidad, no entendiéramos tan siquiera, queridos hermanos, qué es la mansedumbre, qué es la paz, qué es el gozo, qué es la alegría, si Él no habitara en nosotros, si Él no se manifestara en nuestra vida. No supiéramos nada por causa de un corazón malo, por un corazón perverso, por un corazón engañoso, por un corazón distante siempre. Si nosotros nos desprendemos de su presencia, el corazón empieza a tomar actitudes de maldad, se empieza a llenar de tinieblas, se empieza a entrar de nuevo en la carnalidad. Pero entender cómo funciona la salvación. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios no está obligado a intervenir por nadie. Porque la soberanía, la salvación. Mucha gente se queja, he escuchado, he visto. Se queja porque Dios, según la ideología católica, la doctrina católica, para ellos no necesitan la sangre de Cristo. Para ellos todos son salvos. Para ellos todos son salvos. Todos se van a ir con Dios. Para ellos no es importante las obras. Pero la salvación está garantizada por medio de su misericordia. El Señor escoge, queridos hermanos, a los hombres para salvarlos, para ayudarlos, para manifestar su poder de acuerdo al corazón. Por eso es importante mirar cómo es nuestro corazón, si amamos realmente a Dios, si es comprensible en las cosas de su palabra. Vivimos tiempos cruciales, queridos hermanos, para la iglesia de Cristo, donde cada día tiene que encenderse. ¿Cuál es la situación de una lámpara que se apague, de un creyente que se apaga? Las tinieblas empiezan a invadir su vida y las sombras de muerte empiezan a aparecer. Por eso hay promesas preciosas en la vida, en nuestra vida. Hay promesas preciosas en los hijos de Dios, promesas maravillosas para aquellos que andan en la luz, aquellos que entiendan realmente, queridos hermanos, el propósito de la salvación, que realmente entiendan, queridos hermanos, realmente entiendan y se preocupen por
por ser luz. Porque dicen, vean el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu cayado, tu vara y tu cayado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Estas declaraciones no son simplemente declaraciones, sino que tienen que volverse una vida. Nosotros, la misericordia nos rodeará. Pero aunque hoy andemos, dice que andemos, aún si andamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En vez de las personas lo toman como una oración, como una actitud. Pero ¿qué son los valles de muerte? ¿Qué son los lugares donde la muerte, hermano, donde todo cristiano que predica la palabra está sentenciado a muerte? Donde el cristiano, queridos hermanos, donde realmente manifieste un evangelio poderoso, está sentenciado a vivir una vida desterrada. Vivimos tiempos donde tenemos que tomar seriamente decisiones, donde la iglesia de Cristo va a depender, queridos hermanos, de su relación con Dios, de su relación con el Hijo, de la relación con el Espíritu, de sostenernos fuertemente de una relación en el Espíritu Santo y no una relación realmente con los hombres. En los días de mi Señor Jesucristo, cuando Él vino a las sinagogas, la gente tenía una fuerte relación con los hombres. Habían convertido la iglesia en un club social. Habían convertido la iglesia en presumir sus ropas, sus vestidos, sus oros, su dinero, las posesiones. Eran gente que juzgaba. Para ellos eran muy importantes las posesiones, los lugares. Por eso mi Señor Jesús, en la misma Espíritu, dice en Apocalipsis que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Hace poquito vi un video donde pasan a muchos judíos, los más ricos del mundo, quienes son los que controlan a los gobiernos mundiales. Pero se dicen ser judíos, pero no lo son. Que son aquellos que realmente compran a los países. Una sociedad secreta de judíos que en realidad se dicen ser religiosos, pero no lo son. En este tiempo estamos viendo, queridos hermanos, cuánta relación. Yo mismo me tocó escuchar de aquí, de un funcionario público, de alguien de alto nivel aquí. Y una de las cosas que a mí me dijo cuando vino, hermano, les hice una pregunta, que cuántos se habían pastores relacionados en la masonería. Y una de las cosas que me dijo que sí, que mucho pastor, un hombre que era parte de vigilante del gobierno, el gobernador, también declaraba que veían entrar pastores dentro de las casas de la masonería, junto con sacerdotes. Hoy vemos el destape de pastores evangélicos involucrados realmente en la masonería. Cómo las iglesias
evangélicas están siendo partícipes en las tinieblas. Como ministros están involucrados en las tinieblas. Por eso cuando los pastores están mucho involucrados en la política van a terminar mal. Van a terminar mal, porque todo gira alrededor del político, pero más no del Espíritu de Dios. Es tanta la desesperación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no predican. No tienen tiempo para predicar la salvación. Solo son famosos en la iglesia, pero en realidad no están debatiendo con esto. Porque realmente echar abajo las tinieblas es a través del conocimiento, de la luz, a través de la verdad. Vivimos tiempos cruciales donde la iglesia tiene que depender del Espíritu Santo. Tiene que depender, queridos hermanos, de la relación con el Espíritu Santo. Vivimos tiempos donde la iglesia de Cristo, los hombres que se digan cristianos, tienen que venir a la luz, tienen que ser luz. Mateo 22, versículo 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos a ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amantes de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues qué te parece, si es lícito dar tributos a César o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le representaron un denario. Entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta moneda y la inscripción? Era del César. Y el Señor dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor viene separando a su pueblo. El Señor viene haciendo una separación, hermano. ¿Por qué le digo que es importante la actitud, el conocimiento del reino, el arrepentimiento, el mensaje? Por eso el mensaje del último tiempo, no es el anticristo. El tema del tiempo final no es el anticristo. No es quién será el anticristo, ni los personajes. Usted investigue un poquito qué se llama la teoría de la conspiración y es una doctrina. Conspiran y cuando predican hasta piensan, estipulan lo que la persona cree que piensa, cree que habla. Hay gente que sueña hasta con los políticos. A veces dicen que es de Dios, los van a engañar, van a ser engañados, porque ellos no sabrán el nombre, no sabrán, hermano. Dios va a revelar el nombre, sí, pero lo va a revelar al final. Pues en este tiempo no sabrán quién es el anticristo. Por eso no saben qué predicar. Se equivocaron, creyeron que era Obama. Y no fue Obama. Dijeron que era Macron, no fue Macron. Quisieron, hermano, que eran Donald Trump, no eran Donald Trump. Y todos sumaron, y hay muchos personajes que sumaron el nombre del 666. Se fueron con esa finta, los engañaron. El tema del tiempo final, el mensaje del tiempo final, es el mensaje del reino, es el mensaje del arrepentimiento. Porque tiene que ver con salvación, tiene que ver con luz, tiene que ver con vida. El arrepentimiento da vida. El arrepentimiento hace que el hombre vuelva a la luz. El arrepentimiento hace que el hombre se levante y camine. El arrepentimiento hace, hermano, que el reino de Dios se establezca en su vida. Cristo venga en su vida. El Padre venga en su vida. El Espíritu Santo venga en su vida. El arrepentimiento hace que el hombre viva
viva la vida, tenga una relación con el Padre. El arrepentimiento es tan poderoso que le hace volver el entendimiento al creyente. Porque produce la fe. El arrepentimiento produce fe, es causado de la fe. Por eso el Señor dijo, tu fe te ha salvado. Porque se arrepintieron. ¿Y qué les trajo? Les trajo fe. Y la fe es entendimiento. Dice en el libro de Hebreos 11. Mas por la fe entendemos. Por la fe sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17 dice que la fe entra por el oír el mensaje. La fe produce obediencia. La fe produce entendimiento. La fe produce un conocimiento, produce luz. Es tan poderoso el mensaje porque hace que el hombre recupere la vida del reino. Hace que al hombre se le abra realmente el entendimiento, el conocimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿de qué se va a perder? ¿Qué es lo que está matando al hombre hoy? Lo está matando, queridos hermanos, la falta de conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice que le faltó. ¿A quién acusó el Señor? ¿A quién reprendió el Señor? A los sacerdotes que no enseñaban al pueblo esta verdad. No les insistieron, queridos hermanos. Confiaban en que lo que les predicaban era suficiente. Mi Señor Jesús, hermanos, cuando ellos empiezan a decir, hablamos de los llamados, son los llamados y pocos los escogidos, a los predestinados. ¿Qué venía enseñando mi Señor Jesús? Que se volvieran amantes de la verdad. Porque la verdad trae luz. Eso usted lo puede ver en el libro de Juan 1:1. Porque hoy no hablan de arrepentimiento. Hoy su tema es el anticristo. Dice que en el verbo, dice en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hoy se está manifestando en dónde está involucrada las tinieblas. A través de los brujos, a través de los hechiceros, cómo están controlando un pueblo, cómo están involucrando pastores, cómo están involucrando miembros de una iglesia. Según el testimonio que manifiestan, dice que mataron a estos pastores, los mataron. Porque ofrecieron un pacto para entregar a estos países. Sin embargo, queridos hermanos, dice que los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque ellos eran parte de la ofrenda. A ellos los ofrendaron para que pudieran hacer los pactos satánicos. Entregaron sangre cristiana. Por eso el cristiano no debe hacer pactos con el diablo. Que el Señor lo reprenda. No deben de hacer un trato, queridos hermanos, con políticos. No deben de involucrarse, porque va a terminar muerto. Por eso no crea todo político que se levante y digan que era un mártir. No crean a todo político que digan que venía de parte de Dios. Ellos estaban defendiendo su ideología, mas no estaban de parte de Cristo. Todo aquel que traiga el mensaje de arrepentimiento es de Cristo. Todo aquel que hable de Cristo hay que tenerle mucha lupa, porque no es de Dios. Puede ser, pero en la política no habrá cristianos que realmente sean de parte de un partido político y anuncien, queridos hermanos, cuando los vean arrepentidos y convertidos, entonces viene de Dios. Y lo van a matar porque realmente vino de Cristo. Pero si predican, queridos hermanos, solamente ideologías, eso no es salvación.
Eso no es cristianismo, eso no es el evangelio. Cualquiera lo puede decir, o cualquiera lo dice, mejor dicho. Defienden lo indefendible. Pero dice que dice que hoy, ¿a quienes Dios escoge para esa salvación? ¿A quienes Dios escoge, queridos hermanos, para ser salvos? Está escogiendo a hombres, hermano, que escoge a un pueblo. Hay que entender que Dios es Dios quien escoge a un pueblo. Hay que entender que Dios escoge al hombre. No el hombre escoge a Dios. No un pueblo escoge a Dios. La desesperación es decir, este país le pertenece a Dios. No, eso es una mentira. Por mucho que lo declaren, lo dijeron en Estados Unidos, lo dijeron en Colombia, lo dijeron, hermano, en Venezuela, lo dijeron, hermano, en Honduras, lo dijeron todos, diciendo, esta nación le pertenece a Dios, le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Pero en realidad, queridos hermanos, sin arrepentimiento, no le pertenece a nadie, le pertenece a las tinieblas. Sin arrepentimiento nadie puede entrar al reino de los cielos. Sin arrepentimiento no se mueve el reino de Dios. Sin arrepentimiento, queridos hermanos, de no tener vínculos con las tinieblas. Por eso dice la Escritura, queridos hermanos, que si algo tenemos que hacer con las tinieblas es reprenderlas. Reprenderla. Que nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. No tengamos parte de las tinieblas, hermanos, ninguna vinculación con las tinieblas. Todo lo que se oponga, queridos hermanos, a la luz, que se oponga, queridos hermanos, al establecimiento en el camino de Dios. Por eso, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en las tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. En él mismo, en 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Vean lo que dice. Y esto es precioso de entender que dice, este es el mensaje de la salvación. Es precioso entender que este es el mensaje de la salvación. Voy a repetirles. Estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hasta anunciamos entonces? Que el pueblo venga a la luz, que se arrepienta. Que deje de practicar el ocultismo, que deje de vivir una vida, hermano, oculta. Por eso dice, queridos hermanos, que en este pasaje dice, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Fíjate. Sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie. Por eso creo yo, hermanos, que lo más preocupante de nuestra vida como pueblo de Dios, como hijo de Dios, es depender y tener una relación profunda con el Espíritu de Dios.
Hoy las religiones van a tener una relación con los hombres, pero no con el Cristo. Y dice que eso es andar en la luz, la relación profunda con el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la relación? ¿A quién escogió Dios? A los que desean tener una relación profunda con Él. ¿Cuál es su relación? Que sean amantes de la verdad. No solamente amantes de la verdad, sino que enseñen el camino de Dios. Y 2, y 3, y que no se oculten de nadie. Dice que este es el mensaje, dice Juan, que este fue el mensaje. Este es el mensaje que hemos y que anunciamos hoy. Este es el mensaje que anunciamos hoy. Que la gente, que el cristiano, se aparte de las obras de las tinieblas. Que anden en la luz. Porque dice que mentimos si andamos en las tinieblas y no practicamos la verdad. Que no practicamos el amor de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. La verdad no, la verdad es un hombre. La verdad es un hombre. Usted va a escuchar a los políticos, usted va a escuchar a aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Nunca van a decir arrepiéntanse de sus pecados. Nunca lo van a decir. Yo los escucho. El mensaje del reino, usted dice, es el mensaje del reino. Quien no predica, arrepiéntanse. Tengan una relación profunda con el Espíritu y lo enseñe bien. Está en tinieblas. Miente. Está mintiendo. Todo aquel, Jesús vino predicando, fue el mensaje que Él trajo del reino, Él trajo del Padre. Arrepentíos y convertíos. Todo aquel que no predica arrepentimiento y que venga a la luz. A la luz, ¿qué significa? Lo dice en el libro de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Y es lo que dice. Por eso le dijeron, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino y no te cuidas de nadie. Eso fue lo que el Señor dice, que esto era el mensaje que mi Señor Jesucristo, que la gente no se cuidara, que no ocultara su vida, que fuera amante de la verdad. Estos son los que andan en la luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído y anunciamos, que todo aquel que está, Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él, que sus obras no son malas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La luz de la enseñanza, la luz de la enseñanza que provoca en nuestra vida arrepentimiento. Todo aquel que no enseña, todo aquel que no practica el conocimiento de la verdad está en tinieblas. Tinieblas es ruina, pobreza, miseria espiritual, mucha pobreza. Pero dice que este es el mensaje. Si tenemos que esta es la luz, esta es la luz, esta es la luz. Esta es la luz, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, esta es la luz. Esto es la luz. Nos limpia. Esta es la luz. Esta es la luz que debemos de predicar. Esta es la luz que debemos de anunciar. Que la sangre de Cristo
nos limpia de todo pecado. Por eso dice que, hermanos, que ¿a quién escogió Dios para andar en esa luz? Aquellos que aman la verdad. Aquellos que aman la verdad de su palabra. La verdad de Jesús. El único que salva. Esa es la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que Jesús es el único que salva. Creo que lo más importante en este camino, estoy seguro al 100%, y sin temor a equivocarme, el mensaje del tiempo final. ¿En qué va a salvar a la gente? El mensaje del anticristo. ¿En qué va a salvar a la gente? El mensaje político. Lo tenemos que tocar, sí. Tenemos que anunciar el establecimiento del nuevo orden mundial. Pero el mensaje no está centrado en eso. Está centrado, queridos hermanos, en la salvación, en el arrepentimiento, en la luz. El mensaje está centrado, queridos hermanos, que Cristo tiene el poder para perdonar todo pecado. La gran preocupación de nuestro Padre Celestial es salvar a la gente, realmente a los que están predestinados, a los que tienen cómo, a los que no se ocultan de nadie, a quienes aman la verdad, para ser salvos de una generación que no tiene amantes en lo material, que no tiene amantes en lo superficial, en lo humano. Vemos que dice que le dijeron, tú no te escondes de nadie. O sea que él buscaba que el hombre, que él mismo estuviera libre de pecado. No se esconde del pecado. No, el pecado no lo sigue, el pecado no lo acusa. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Que el pecado no nos acuse, que el pecado no nos persiga, que el pecado no nos mate. Por eso dice que no se esconde de nadie. ¿Qué es lo que él anunciaba? ¿Qué es lo que Cristo anunciaba? El poder de la sangre. ¿Qué lo anunciaban los apóstoles? El poder de la sangre. ¿Qué es lo que debe anunciar la iglesia de Cristo? El poder de la sangre que nos limpie de todo pecado. Estos son los que están en la luz. La gente practicará las tinieblas. Mucho cristiano se agarrará, se escudirá tras el nombre de cristiano, tras el nombre de una denominación, tras el nombre de un apóstol. Pero no se va a escudar en la verdad. Aquellos que andan realmente en la luz no se esconden de nadie. No se sienten perseguidos, no se sienten acusados. Son aquellos que continúan o quieren seguir con su vida pecando, lejos de Dios, apartados de Dios. Para ellos no es importante, hermano, vivir sin importancia ante los ojos de Dios. Porque para este tiempo los hombres serán acusados de ser pecadores y tener delitos que tienen que rendir cuentas delante del Señor un día. Pero no quieren venir al Señor para la salvación. Dios no quiere que la gente se pierda, sino que a través de la sangre de Cristo sean perdonados, descansen en la justicia divina. A los hombres hoy más les importa su vida. Satanás, que ha ministrado mucho en la mente de la gente, lo que hizo en la vida de un salvo, en la vida de Pedro, Marcos 8:32, usted conoce la historia cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Arrepiéntanse. Todo aquel que quiera seguirme, arrepiéntanse. Dicen que son seguidores de Cristo, pero no se arrepientan. No enseñan la salvación,
La salvación tiene que ver con arrepentimiento. No enseñaron el mensaje del reino. Porque Satanás hace que los hombres pongan la mirada en las cosas de su propia vida personal. No entendieron que estaban poniendo en peligro su vida. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. 30 monedas. Hay gente que les importa el dinero, les importa las amistades, les importa el mundo. Andan en tinieblas. Porque el mensaje del tiempo final es la relación con Dios, el arrepentimiento, el anunciar realmente el arrepentimiento. No hay nada que no se cumpla en el reino de Dios si no es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, queridos hermanos, es una declaración tan poderosa ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay efecto de nada. No hay efecto de sanación, no hay efecto de ayuda, no hay efecto, queridos hermanos, de liberación, no hay efecto, queridos hermanos, de un poder manifestado. No va a haber nada, ni cambio, no va a haber nada. Porque el arrepentimiento es una forma de pensar, de decir, estoy equivocado, necesito andar en la luz. ¿De qué el hombre está equivocado? ¿De qué el hombre está equivocado? De sus malas obras, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Vivimos equivocados. Por eso el Señor dijo, si mi pueblo se arrepintiese, entonces yo traeré medicina, yo traeré sanación, les curaré las heridas. Que no tengan nada de ocultarse, que se sienta libre. Mi Señor nos lo dijo, ser cristiano evangélico no es un requisito para la salvación. Ni tampoco depende de una iglesia, ni tampoco de ser miembro de una iglesia. Depende de la gracia adquirida por Dios mismo. Para adquirir esa gracia es por medio del arrepentimiento. Ese es el tema del tiempo final, la sangre poderosa de Cristo. Créame que el hablar todo el tiempo de la política, del anticristo, no es el mensaje. Ese no es el mensaje del tiempo final. El mensaje del tiempo final es el arrepentimiento. Es el mensaje que hoy, este es el mensaje que habéis oído y os anunciamos. Que tengáis comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin arrepentimiento es el sello de todo predestinado. Es el sello de todo hijo de Dios que renuncia a las tinieblas. Que renuncie, queridos hermanos, al pecado, que renuncie a las malas obras, que ame la luz es Cristo, que ame y que lo confiese. ¿Qué tiene que confesar? Que Jesús, queridos hermanos, es el que nos salva. Para ser salvo de una generación de amantes de lo material, amantes de lo superficial, tenemos que entender de que no tenemos que escondernos de nadie, que nada nos acuse, que realmente nos sintamos, hermanos, que aquellos a quienes Dios escoge, aquellos, queridos hermanos, a quienes aman su palabra, aquellos que aman la luz, aquellos que anuncian la verdad, que Jesús es el único que salva por medio de la sangre. A nadie va a salvar un mensaje de la política. A nadie va a salvar saber quién es el anticristo.
A nadie va a salvar saber, queridos hermanos, los tiempos que vienen. Tenemos que estar pendientes, sí, pero no es el tema. No es el tema. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere de este tiempo? Que hayan creyentes que vengan a la luz. Que hayan creyentes que estén bajo el gobierno de Cristo. Que se sometan al gobierno de Cristo. Ese es el reino, el gobierno. Que se sometan a la luz, que dejen de andar en las tinieblas. Que dejen que busquen la vida y no la muerte. Que busquen la salvación y no la perdición. Jesús, el tema de hoy, queridos hermanos, es ven a Cristo. Acércate a Cristo. Levanta la cara. Camina con dignidad. Ese es el tema. Y así será hasta que Él venga. Porque Jesús no se puede abrir las puertas del reino sin el arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay luz sin arrepentimiento. No hay sanación sin arrepentimiento. No hay nada que no se mueva en el reino de Dios sin el arrepentimiento. No hay nada. Es el poder que el diablo le tiene miedo. Es el poder en la boca de un cristiano, porque el arrepentimiento tiene que ver con la sangre de Cristo. Por eso dice que no se escondía, andaba con la cabeza en alto. Un pueblo inclinado a las tinieblas. Dice que esta va a ser la condenación. ¿Usted cree que por no saber quién es el anticristo nos vamos a condenar? No, hermano. Nos vamos a condenar por no arrepentirnos. Nos vamos a condenar por no recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos vamos a condenar por no tener una relación profunda con el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva y nos convence de todo pecado. Por eso, gracias Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Tienes que venir a la luz. Tienes que venir a la luz para que tus obras, para que nuestras obras sean evidentes. Renunciar a las tinieblas, a las obras que a Dios no le agradan. Para que entendamos que sin arrepentimiento no se mueve nada en Dios. Este es el mensaje que se predica. Este es el mensaje que se predica hoy, hasta el tiempo. Este es el mensaje, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo, reconcíliate con Él, vuelve a casa, ponte a cuentas, no importa qué tan difícil sea la situación en tu vida. Este es el mensaje que Dios está hablando. Este es el mensaje que abrirá las puertas de la salvación de las almas. Ven a Cristo, hermano. Camina con la cabeza en alto, que la sangre de Cristo ha perdonado todo, ha limpiado todo. Muchas gracias por su tiempo, y que en esta mañana el Espíritu de Dios descienda sobre nuestra vida. Ayúdenos a compartir de la página para que, hermano, ayudar a otros que sepan que la sangre de Cristo perdona todo pecado. Porque este es el mensaje que tiene el Señor, que la gente dice, abandone las tinieblas. Al verse compadeciéndose, dice que vio un pueblo que estaba en tinieblas y en sombras de muerte. Dios no va a cambiar su mensaje, porque muchas almas están muriendo. Y Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte de nadie, sino que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Todos vengan. Ponte a cuentas. Dile, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Recíbeme, entrego mi alma a ti. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Muchas gracias por estar pendiente. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga. Dios les abra el entendimiento como nosotros, cada uno. Y busquemos esa relación. Eso es lo que el Señor quiere.
la relación profunda con Él. La luz, y nos traiga la luz y nos traiga entendimiento, donde el poder de Satanás de las tinieblas no prevalecerán contra nosotros. Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de nuestro Dios. Y muchas gracias por su tiempo. Denle like a la página. Ayúdenos a predicar y a llevar el mensaje. Y que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Y bendiciones a todos y a todos los que nos van a escuchar. Muchas gracias, queridos hermanos. Bendiciones a todos.